van ingresando ya sus compañeros, ¿ya? Bueno, ¿ustedes ya han llevado, no ves, la parte de funciones en cálculo? ¿En qué parte de cálculo van? ¿Derivadas o integrales? Los que están llevando cálculo 1. Derivada, dije. Ah, ya. Entonces ya ustedes han llevado esta parte de funciones, pero yo de igual manera voy a repasar con ustedes para que podamos tener los conocimientos previos y poder ingresar el viernes ya a la clasificación de las funciones que nos interesa en la materia de estructuras discretas, que son las funciones biyectivas. Y terminando la clase le voy a pasar este documento ya para que ustedes lo puedan tener, los puedan leer y también va a estar la primera parte del práctico. Entonces nosotros vamos a decir que una función entre dos conjuntos numéricos es una correspondencia tal que no hay ningún número que tenga más de una imagen. Entonces vamos a decir, si yo tengo dos conjuntos A y B, estos conjuntos son no vacíos, una función f de A a B, que se denota por función de A a B, es una relación. Es una relación del conjunto A hacia el conjunto B. ¿Ya? Entonces, esa es la notación de lo que son funciones, ¿ya? De tal manera que para todas las A que pertenecen al dominio de la función, f de A contiene un solo elemento. Entonces, al decir que una función es una relación, los elementos de la función son pares ordenados, donde el primer elemento del par ordenado A pertenece al conjunto de partida que nosotros vamos a llamar dominio de la función y f de A es la imagen de A. Entonces vamos a decir que AA va a ser el elemento que nosotros vamos a llamar argumento de la función y f de A es el valor de la función para ese argumento. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos que una función es una relación, entonces una función también viene a ser un subconjunto de un producto cartesiano que cumple las siguientes condiciones. Y entonces vamos a ver qué condiciones deben cumplir las relaciones para hacer funciones. Entonces nos vamos a dar dos conjuntos no vacíos y vamos a verificar las siguientes condiciones. Ya entonces, para que toda relación sea función, debe cumplir la condición de existencia. ¿Qué me dice la condición de existencia? Me dice que para todos los elementos X que pertenecen al conjunto de partida, existe un elemento Y que pertenece al conjunto de llegada, tal que el par ordenado X, Y pertenece a la función. ¿Qué significa esto? Que todos los elementos, el cuantificador es para todo, todos los elementos del conjunto de partida, que nosotros vamos a llamar dominio, están relacionados por lo menos con un elemento del codominio. Es decir, no puede existir un elemento del dominio que no tenga una imagen. Y a eso nosotros vamos a llamar la condición de existencia. ¿Qué me dice la condición de unicidad? Me dice que si existen dos pares ordenados
que pertenezcan a la función tal que su primer término es el mismo, implica que sus segundos términos también deben ser iguales. ¿Qué significa esto? Que no puede existir un elemento del dominio que tenga dos imágenes, ¿ya? Era lo que decíamos al principio. No hay ningún número que tenga más de una imagen. Entonces, toda relación que cumple la condición de existencia y que cumple la condición de unicidad, nosotros vamos a decir que es una función. Entonces vamos a verificar algunas relaciones y vamos a verificar si cumplen las condiciones para ser función, ¿ya? Me voy a dar dos conjuntos. A, que va a ser mi conjunto de partida, que contiene a los elementos A, B, C y D. ¿Ya? A contiene 4 elementos. B, que va a ser mi conjunto de llegada, contiene a los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si nosotros encontramos el producto cartesiano A por B, 4 por 5, nuestro producto cartesiano va a tener 20 pares ordenados. De tal manera que nosotros pues aquí podemos definir 2 elevado a la 20 relaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense cuántas relaciones nosotros podemos definir sobre este producto cartesiano. 2 elevado a la cantidad de elementos, ¿no? 2 elevado a 20 relaciones. Entonces, de esa cantidad de relaciones, yo voy a escoger una sola, en este caso, y la voy a llamar G. Y G va a contener los pares ordenados A2, B3, C4, D2 y D3. Ya entonces G es una relación definida sobre el producto cartesiano A por B. Y me voy a preguntar si esa relación es una función. Entonces, para que esa relación sea una función, debe cumplir la condición de existencia y unicidad. Volvemos a repetir. Existencia significa que todos los elementos del conjunto de partida están relacionados por lo menos con un elemento del conjunto de llegada. Entonces, para todo X que pertenece a A, existe un Y que pertenece a B, tal que el par ordenado X, Y pertenece a la función. Entonces, para verificar que todos los elementos de A se relacionan con algún elemento de B, yo tengo que encontrar mi conjunto dominio. Recordemos, el conjunto dominio, esta es la definición, es el conjunto formada por las primeras componentes que pertenecen al conjunto de partida, donde existe un elemento B que pertenece al conjunto de llegada, tal que el par ordenado X, Y pertenece a la relación, ¿ya? Entonces vamos a encontrar el dominio de G. Entonces, encontrando el dominio de G, si son las primeras componentes, entonces tengo A, B, C y D. Y D acá, ¿no? Pero como no se repiten, entonces el dominio de G es A, B, C y D, las primeras componentes. Me pregunto si el dominio de la relación es igual al conjunto de partida. ¿Sí? Entonces, el dominio de G es igual a A. ¿Qué significa? Que cada elemento de A está relacionado por lo menos con un elemento del conjunto de llegada. Entonces,
cumple la condición de existencia. Vamos a ver si cumple la condición de unicidad. ¿Qué nos dice la condición de unicidad? Que no hay ningún número que tenga más de una imagen. ¿Ya? Entonces, si vemos la definición, dice si X, Y1 pertenece a F y X, Y2 pertenece a F, para que sea función, ser igual a Y sub 2. Es decir, ningún elemento puede tener más de una imagen. Entonces, si nosotros observamos esta relación, vamos a ver que existen dos pares ordenados cuya primera componente es la misma, D y D. Para que sea función, las segundas componentes también deben ser iguales. Y entonces decimos D,2 pertenece a G y D,3 pertenece a G. Para que sea función, 2 debe ser igual a 3, ¿no? Entonces decimos verdadero y verdadero, verdadero, entonces falso, falso. No cumple la condición de unicidad. Sí cumple la condición de existencia, no cumple unicidad, por lo tanto G solo es una relación, no es una función. ¿Ya? Bueno, nos vamos a dar otro ejemplo. Entonces vamos a seguir trabajando sobre los mismos conjuntos. Y entonces tengo mi conjunto de partida A, que contiene a los elementos A, B, C y D. Y tengo a mi conjunto de llegada, que contiene a los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Sobre el producto cartesiano A por B, yo me he definido esta relación por extensión, que contiene a los pares ordenados A3, C2 y D3, ¿sí? Y me voy a preguntar si esa relación es una función. Para que sea una función debe cumplir la condición de existencia y la condición de unicidad. Volvemos a repetir. Existencia significa que todos los elementos del conjunto de partida están relacionados por lo menos con un elemento del conjunto de llegada. Para ello vamos a encontrar el dominio de la relación H. ¿Ya? Entonces ya sabemos, el dominio son las primeras componentes, ¿no? Entonces, A, C y D es el dominio de H. Nos preguntamos si el dominio es igual al conjunto de partida. Y como podemos verificar, el dominio de H es distinto de A. Por lo tanto, no cumple la condición de existencia. Es decir, existen elementos del conjunto de partida que no están relacionados con elementos del conjunto de llegada. Si no cumple existencia, entonces nosotros decimos que H es una relación, no es una función. Pero a ver, vamos a verificar si cumple la condición de unicidad. Entonces, si existen dos elementos cuya primera componente sea la misma. Y miren, cumple la condición de unicidad. No cumple existencia, sí cumple unicidad. Por lo tanto, no es una función, solamente es una relación. Bueno, nos vamos a definir otra relación. Y a esta relación la vamos a llamar I. Es una relación definida sobre el producto cartesiano A por B. A también contiene a los elementos A, B, C y D, y B contiene a los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y I contiene los elementos A2, B3, C2 y D2. ¿Ya?
Entonces vamos a verificar si cumple la condición de existencia, es decir, si todos los elementos del conjunto de partida están relacionados por lo menos con un elemento del conjunto de llegada. Para ello, pues sacamos el conjunto dominio, ¿no? Entonces decimos A, B, C y D. Nos preguntamos si el dominio es igual al conjunto de partida, si cumple la condición. Por lo tanto, nosotros decimos que cumple la condición de existencia. Miremos si cumple la condición de unicidad, es decir, si existen pares ordenados cuya primera componente sea la misma. Y acá tenemos A, B, C y D, ¿no? Entonces cumple la condición de unicidad. Por lo tanto, I es una relación y I también es una función. Entonces, una función es una relación que cumple las condiciones de existencia y la condición de unicidad. ¿Qué significa esto? Que todos los elementos del dominio están relacionados por lo menos con un elemento del codominio. Dominio, conjunto de partida, codominio, conjunto de llegada. ¿Qué significa unicidad? Que no existe ningún elemento del conjunto de partida que tenga más de una imagen. ¿Ya? Bueno, las funciones nosotros las podemos representar mediante una expresión verbal. Yo puedo decir el doble del cuadrado de cada número real. También la puedo expresar como una expresión algebraica. Entonces, cada número real, cuantificador para todo X que pertenece a los reales, el doble del cuadrado, ¿no? F de X. F de X es la función. Entonces, lo puedo representar mediante una expresión algebraica, ¿sí? También la puedo representar mediante una tabla de valores. Si yo conozco el conjunto de partida, que son los números reales, puedo tomar algunos valores de los números reales y puedo ver cuáles son sus imágenes, ¿no? De tal manera que si X es igual a menos 2, ¿no? Yo voy a decir menos 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, ¿sí? ¿Qué pasa si X toma el valor de menos 1? Menos 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. ¿Qué pasa si X toma el valor de 0? 2 por 0, 0. ¿Qué pasa si X toma el valor de 1? 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. ¿Qué pasa si toma el valor de 2? 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. ¿Ya? Entonces, una función también la puedo representar mediante una tabla de valores, ¿no? Y esa tabla de valores también la puedo graficar. Entonces, puedo representarla gráficamente, ¿no? Entonces, aquí miren, nosotros vemos el plano cartesiano, ¿no? Dentro del plano cartesiano, nosotros tenemos este eje de las abscisas de las X, X positivo, X negativo, ¿no? Abscisa. Y tenemos el eje de las ordenadas, Y positivo, Y negativo. A la variable X, nosotros la vamos a llamar la variable independiente. A la variable Y, nosotros la vamos a llamar la variable dependiente. Y en términos de una variable, una función se puede definir como Y igual a f de X, ¿sí? Una variable en función de otra variable. Miren, si nosotros apreciábamos aquí la gráfica, vamos a ver que esa función es una parábola, ¿no? ¿Ya? Una parábola que va desde el
punto inicial, 0,0, hacia más infinito. ¿Sí? Acá miren, desde 0 hasta más infinitos, y su rango recorrido se refleja sobre el eje de las ordenadas. En este caso, su rango está yendo desde 0 hasta más infinito. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros estamos estudiando las funciones, conocemos el conjunto dominio, el dominio de una función o el campo de existencia. Entonces, se llama dominio de una función f de x a todos los valores de x para los que f de x existe. Es decir, es el conjunto formado por los elementos que tienen imagen y se lo denota por dominio de la función. Es decir, todas las primeras componentes de los pares ordenados. ¿Sí? Cuando nosotros vemos, ¿no? A leer de izquierda hacia la derecha. Entonces aquí tenemos los números negativos y acá tenemos el 0 y acá tenemos los números positivos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a graficar, ¿no? Desde el punto origen sobre el eje de las abscisas, leyendo cómo se escribe de izquierda hacia la derecha. ¿Sí? Para encontrar el dominio de una función, nosotros debemos despejar la variable dependiente y verificar qué valores podemos tener. ¿Sí? Entonces, los valores que le damos a x, que es la variable independiente, forman el conjunto original. Ejemplo, si yo voy a tener una función que tiene como conjunto de partida los números reales y como conjunto de llegada los números reales, mi función f de x está definida como x cuadrado más 1 entre x. Y yo quiero encontrar el dominio de la función. Entonces, para encontrar el dominio de la función, yo despejo y miro qué valores puede tomar x. ¿Sí? Entonces, miremos acá. Aquí el único valor que no puede tomar x es el 0, porque la división entre 0 no existe, ¿no? Entonces, el dominio de la función son todos los reales menos el 0. ¿Sí? Entonces, ese es el dominio de la función, el conjunto de partida. De la misma manera, yo puedo encontrar, puedo visualizar el codominio de la función. El codominio de la función son todos los elementos del conjunto de llegada, es decir, son todos los valores de la variable dependiente y. ¿Ya? Y luego tenemos el recorrido o rango de una función. El recorrido o rango de una función son todos los valores que puede tomar f de x, es decir, es el conjunto formado por las imágenes. Son los valores que toma la función y. Dígame. Hola. Creo que no se le nota lo que está compartiendo la pantalla. ¿No se nota Pensé lo que que era mi estoy pantalla. compartiendo? Sí. ¿Seguro? Sí, está compartiendo. A ver, mil disculpas, ingeniero. A ver. Se ve el diseño de compartir la pantalla. Ok, ahora sí. ¿Ya lo ve? Ok, entonces Sí. tenemos el recorrido, ¿no? El recorrido o rango de una función. Entonces también llamado dominio de la imagen de la función. Ya nosotros sabemos que el rango de la función, ya hemos estudiado este conjunto, es el conjunto formado por las segundas componentes, ¿no? Y, que pertenecen al conjunto de llegada donde existe un x
que pertenece al conjunto de partida y f de x es igual a y, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando el recorrido o rango de una función, lo miramos sobre el eje de las ordenadas, yendo de abajo hacia arriba. Y bueno, para encontrar el rango de una función, nosotros despejamos la variable independiente x, ¿ya? De tal manera, miren acá, los únicos valores que no puede tomar x es el 0, ¿no? Entonces puede tomar desde menos infinito hasta 1, unido desde 2 hasta más infinito, ¿ya? Y de esa manera nosotros podemos encontrar su conjunto rango. ¿Listo? Bueno, entonces cuando nosotros estudiamos funciones, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos un conjunto de partida que lo vamos a llamar dominio, que es el de llegada, que lo vamos a llamar codominio, y tenemos rango de la función, que son las imágenes de los elementos del dominio, ¿no? De tal manera que aquí, miren, tenemos una función que tiene los pares ordenados 1, 5, 2, 2, 3, 6, es decir, todos los elementos del dominio están relacionados por lo menos con un elemento del codominio, o no pueden existir un elemento del dominio que tenga dos imágenes distintas, ¿ya? De tal manera que acá tenemos ya una función, ¿no? Entonces tenemos el conjunto dominio, el conjunto codominio y el conjunto recorrido o rango o dominio de la imagen de la función, ¿sí? Bueno, entonces la primera parte de nuestro práctico, porque aquí lo importante, este tema no es tan complicado, lo importante es manejar y despejar las variables, eso es lo que nos cuesta, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a tener que encontrar el dominio y el recorrido de las siguientes funciones y graficarla, porque en el examen no se permite una calculadora para que ustedes puedan graficarla. ¿Ya? Entonces, esta primera función, ¿sí? Quiero que encuentren su dominio, que encuentren su rango y que grafiquen. Acá tenemos también otra función, ¿no? X sobre x cuadrado menos 1, ¿sí? Esto lo estábamos haciendo en la mañana, por eso es que ya está aquí algunos datos, pero ustedes verifiquen. También tenemos raíces, funciones con raíces cuadradas, ¿sí? Porque vamos a trabajar con raíces cuadradas para que ustedes puedan despejar. Ya saben, para que encuentren su dominio, no existen raíces cuadradas de números negativos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su dominio? Y acá tenemos otra raíz cuadrada también, ¿sí? Y como x es al cuadrado, seguramente va a tener dos raíces. Tenemos otra función que es un logaritmo en base 10. Y bueno, tenemos otra función que también estamos trabajando con raíces cuadradas, ¿ya? Esta es la primera parte del práctico que yo quiero que ustedes vayan realizando, y es encontrar el dominio, su rango, y que grafiquen las siguientes funciones. ¿Para cuándo vamos a presentar este práctico? Este práctico, con la segunda parte del práctico de funciones, lo vamos a presentar el día miércoles 11 de junio, ¿ya? Ese día es el que vamos a presentar. Bueno, el día de mañana va a ser un poco complicado pasar clase, dado que mañana es el cierre de campaña y va a haber música fuerte dentro de lo que es la facultad. Pero el día viernes,
que es el día del profesor, va a estar también cerrado, pero yo le propongo que el día viernes nosotros pasemos clases virtuales, ¿sí? Podemos pasar clases virtuales en el horario de clases o también podemos pasar clases presenciales a las 8:30 de la mañana, ¿no? Entonces, yo se lo dejo a consideración de ustedes. El viernes pasamos clases presenciales a las 8:30 de la mañana, que yo voy a ir a pasar con el Z1, o en la tarde, en su horario de ustedes, pasamos clases virtuales. ¿Qué dicen? ¿Lo pondremos a votación dentro del grupo? Sí. Ok, listo. Entonces, yo ahorita pasándole este documento, le voy a pasar una pequeña encuestita, ¿ya? Para que veamos si pasamos virtuales en el horario de clase o presenciales en el horario de la mañana. No sé, tal vez el problema sea que se le cruza con alguna clase en la mañana, o que lo dudo porque no creo que los otros profesores pasen en la mañana, ¿ya? Yo a cualquier horario de ustedes me pongo en consideración. Entonces, vamos a suponer, miren, que pasamos el viernes, el lunes ya no va a haber clase porque son las elecciones, entonces nuestro examen lo vamos a tomar, segundo examen parcial, lo vamos a dar el viernes 13 de junio. ¿Le parece? En horario de clase. ¿Ya? Porque no puedo llegar el miércoles directo a tomarle el examen, porque yo necesito una clase para repasar con ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí. Yes. Sí, estamos de ¿Ya? acuerdo. Pero yo sí me voy a asegurar que los dos prácticos estén realizados para el miércoles, o por lo menos el primero, ¿ya? Y vamos a ver si tienen alguna duda. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a poner ahorita a consideración una pequeña encuesta, y de los resultados hasta mañana, pues ya yo determino, digamos, si pasamos presencial en la mañana o virtual en la tarde. ¿Listo? Bueno. Listo, listo. Ok, bueno, muchas gracias. Vayan a descansar y los espero mañana en el cierre de campaña ya de acción. Vamos a, desde las 3 de la tarde vamos a estar ahí, y hay actividades en la mañana también. Bueno, gracias. Hasta luego. Descansen. Chao, chao.